En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Arundinem vento agitatam, ¿esto es lo que habéis salido a ver en el desierto? Pregunta Jesús a las turbas. ¿Para eso tanta expectación? ¿Pensabais que ese hombre no es más que una caña agitada por el viento? Pues os engañáis. Y entonces hizo Cristo ese retrato lapidario de su primo, solo con dos palabras, plusquam profeta, es más que profeta. Tiene dos partes este evangelio, como acabamos de escuchar. La primera es dolorosa si se entra en la situación psicológica de aquel hombre encarcelado por ser recto y decirle al gerifalte de turno, non licet, estás viviendo en adulterio. Terminaría costándole la cabeza esa denuncia, pero de momento le costó la libertad y estaba in vinculis, en cadenas. Unos quieren que sea porque su ánimo estaba un poco perturbado y su fe probada, y entonces manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús si ya es el definitivo o ha de venir otro. Y otros quieren que no haya la menor vacilación en la fe de Juan, pero haga esto para que sus discípulos queden confirmados en el mesianismo de Jesús. Esto último lo defienden, por ejemplo, San Jerónimo y San Crisóstomo y San Hilario de Poitiers. Bueno, la cuestión es esta: un hombre pobre, sin nada, sin prestigio ya y sin fama tampoco, encarcelado, y manda a sus discípulos. Y la segunda parte, ya habiendo marchado los discípulos con la respuesta de Jesús, es el diálogo que motu proprio, entabla con los que quedan. ¿Quién pensáis que es Juan? Bueno, pues sobre estas dos partes pronunció un sermón espléndido hace un poco más de 4 siglos, el 6 de diciembre de 1620, el santo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Primero explica, aplicándola a nuestra vida espiritual cristiana, la respuesta de Jesús. Pues que si soy yo o que es otro, decid a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, y los muertos resucitan, et pauperes evangelizantur. No dijo, y los pobres comen, sino son evangelizados. Y decía San Francisco de Sales, si preguntamos a un hidalgo, ¿quién eres?, nos hablará de su estirpe, nos hará ver sus cartas de nobleza, qué sé yo cuántas cosas. Y no hace falta tanto para probar que es un caballero. Si a nosotros se nos hiciese tal pregunta, lo bueno sería poder responder. Decir que habéis visto a un hombre bondadoso, cordial, humano, caritativo. Si habéis visto y oído eso, podéis decir que habéis conocido a un caballero. Entonces, son las obras, buenas o malas, las que hacen de nosotros lo que somos. Y por las obras ofrecemos a los demás nuestra carta de presentación. Decida Juan, los ciegos ven. Y exclama San Francisco de Sales, qué ceguera tan grande la nuestra, porque estando llenos de miseria y de abyección, queremos ser tenidos en algo. Y hace un juego simpático. Dicen que al diosecillo del amor, con sus flechas, Cupido, lo pintan con una venda en los ojos y suelen decir, el amor es ciego. Y dice San Francisco de Sales, efectivamente,
Sobre todo es ciego el amor propio, porque es muy sagaz para descubrir defectos en los demás, pero es absolutamente incapaz de verlos en uno mismo. Por tanto, ceci vident, los ciegos ven, es una gracia muy grande cuando Dios nos da luz para descubrir nuestra miseria y para así empezar a convertirnos. Y después los cojos andan, y de San Francisco de Sales. Lo malo es que nosotros cojeamos con las dos piernas, con la potencia irascible y con la potencia concupiscible. Y cuando esas dos partes no están bien mortificadas y reglamentadas, dejan al hombre cojeando. La concupiscible codicia bienes, honores, dignidades y preeminencias y hace al hombre avaricioso. Y la irascible hace que esa persona siempre se conturbe y se resienta vivamente por las menores cosas que se le hacen. Por tanto, está siempre cojeando. ¿Y qué hace Jesús? Lograr que andemos derechos por la verdad, viendo las cosas en su realidad. Y después los leprosos son curados. ¿Y qué es la lepra? Dice Francisco de Sales, una cierta languidez en el servicio de Dios. No se tiene fiebre, no es enfermedad peligrosa, pero el cuerpo está de tal manera manchado que se siente débil y abatido. O sea, que no se tienen faltas grandes, pero se cometen tantas pequeñas, tantas omisiones, que el corazón está lánguido y endeble. Y esa lepra también quiere curarla Jesús en nosotros. Y a continuación los sordos oyen. Y hay una sordera espiritual que es muy peligrosa. Y dice San Francisco de Sales, y es esa sordera, yo no sé qué vana complacencia en sí mismo, en sus acciones, que le parece a uno que ya no tiene necesidad de nada, ya no se preocupa por escuchar la palabra de Dios, por leer libros devotos, por ser orientado y corregido por quienes pueden ayudarle. Ese sordo espiritual se entretiene con simplezas, con frivolidades, y no escucha con gusto la palabra divina. Ya le van cansando y aburriendo un poco las cosas de Dios. Y esa sordera también quiere curarla Jesús. O sea, que decida Juan y decida todos lo que hay en mi corazón. Hay salud, hay libertad, hay verdad, hay misericordia, hay perdón, hay espíritu de conversión, hay paz, hay mansedumbre. Todo eso quiero dároslo a vosotros, que sois ciegos y cojos y sordos y leprosos. Y luego viene la segunda parte del Evangelio. Se van aquellos recaderos de Juan, le irían contando, claro, hasta la cárcel, lo que Jesús les estaba explicando. Y él, como tantas veces un poco desilusionado y iba a decir cansado, pero Jesús nunca se cansa, pero un poco desencantado de la dureza de corazón y de entendimiento de los que venían oyéndole ya casi 3 años, pues les dice, ¿y vosotros? ¿Qué habéis salido a ver en el desierto? Y entonces saca esa comparación. ¿Qué pensabais? En una caña agitada por el viento. Y de aquí extrae San Francisco de Sales, lleno siempre de tanto sentido común, conocedor tan agudo de la psicología humana, tan penetrativo y preciso en sus observaciones,
De aquí extrae este santo maestro de la espiritualidad de los seglares y de todos esta enseñanza. ¿Qué es eso de la caña? Lo más frágil que hay, lo más quebradizo y lo más susceptible de ser movido por el aire que venga de cualquier lado. Vosotros no, dice Jesús. No habéis visto en Juan una caña, sino una roca firme, un hombre de una igualdad admirable en las más diversas circunstancias. Y esa igualdad es la virtud más necesaria en la vida espiritual. Juan es el mismo en la adversidad y en la prosperidad. El mismo en la prisión en medio de las persecuciones que en el desierto en medio de los aplausos. Pensemos en el contraste tan duro y tan súbito. Un hombre que era un mito en Israel, Juan, perteneciente a una familia bienestante del orden sacerdotal, hijo único ya tardío y por tanto heredero de un gran patrimonio. Sabemos que Isabel y Zacarías al menos tenían 2 casas, porque cuando ella queda encinta ya mayor, presa de la vergüenza y el recato, se retira a Incarín, porque le daba apuro que sus vecinas en Jerusalén la vieran embarazada. Y esta de Incarín era como un chalet, una quinta de recreo, que es a donde va la Virgen Santísima en la visitación. No la ve en Jerusalén, sino en Incarín. Por tanto, Juan podía haber sido un hombre rico, triunfante en el mundo. Lo deja todo, se va al desierto a comer langostas, a vestirse de piel de camello, y allí acuden las multitudes, filas y filas, para recibir un bautismo que todavía no era perfecto. Filas en las que se incluirá un día el mismo Jesucristo, su primo. O sea que la aureola de Juan era asombrosa en Palestina. Ahora este hombre, precisamente en aras de su misión profética, denuncia a Herodes su pecado de adulterio y es hecho preso. Entonces la gente queda desconcertada, frustrada, desencantada. Y Jesús, este es el contexto, les dice: no os asustéis. Ese Juan que está en la cárcel es el mismo que habéis visto hace 3 días en el desierto bautizando. Por tanto, no es una caña, no se ha movido. Es una roca que permanece igual, el mismo, tan alegre en el invierno de la adversidad como en la primavera de la prosperidad. El mismo en la prisión y en el desierto. Y añade San Francisco de Sales: nosotros, por el contrario, somos variables. Vamos según el tiempo y la estación. Hay personas tan excéntricas que cuando el tiempo es bueno nadie más alegre que ellas. Y cuando es lluvioso nadie más triste. Alguno es fervoroso, pronto y alegre en la prosperidad, pero si llega la adversidad, está flojo, abatido y desanimado. Y hay que mover cielo y tierra para conseguir sosegarlo, si se puede, que a veces no se logra. Otros desean la prosperidad, porque les parece que entonces van a hacer maravillas. También hay quien prefiere la adversidad, y dicen estos que la tribulación les hace volverse a Dios. En fin, que no sabemos lo que queremos. Somos pura volubilidad. ¿Qué nos enseña esta lección de Jesús hoy? No seáis bobos, no salgáis a ver una caña movida por el viento. Salid a ver hombres con consistencia que os ayuden y enseñen a tenerla vosotros también. Dios mío, cuánta miseria y cuánta excentricidad la nuestra, termina diciendo en este sermón el santo doctor
de la mansedumbre y la dulzura. No tenemos ecuanimidad y, sin embargo, esta es una de las cosas más necesarias en la vida espiritual. Somos como cañas que nos dejamos llevar de nuestros humores, estados de ánimo, impresiones. Esa susceptibilidad amujerada no produce hombres, personas maduras. Por tanto, en el ecuador del Adviento, como estamos, habiendo vivido tan recientemente y teniendo todavía en la boca el sabor de cielo de la fiesta de la Inmaculada, recordando hoy también 10 de diciembre a la Virgen de las Alturas, la patrona de la aviación, Nuestra Señora de Loreto, y evocando la casita de Nazaret que allí a Loreto trasladaron los ángeles, estando también en la antevíspera de otra advocación mariana que recuerda la aparición en la cual una niña muy dulce le habló a un indito, Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, para decirle: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, ¿de qué más tienes necesidad? Y estando también a pocas fechas de una fiesta muy propia del Adviento y muy española, porque en la liturgia mozárabe tuvo su origen, Nuestra Señora de la Esperanza, la expectación del parto, la Virgen de la O, el 18 de diciembre. En fin, en este ambiente mariano, que es el Adviento, miremos a Nuestra Señora y contemplémosla hecha siempre un lago de serenidad, imperturbable en medio de los acontecimientos, arrodillada como el tallo de un jazmín en su reclinatorio en la casita de Nazaret, escuchando la embajada del ángel, y firme, enhiesta, en pie, como el tallo de un lirio morado en el Calvario al pie de la cruz, siempre igual. Como Jesús, ellos, Jesús y María, quieren enseñarnos esta virtud humana que hemos de convertir también en sobrenatural, de la ecuanimidad. No seamos cañas agitadas por el viento, seamos casas edificadas sobre la roca firme de nuestra fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Así sea.